Descubrí los relatos de brujería más aterradores, secretos oscuros que no deberían ser contados, nunca debí entrar en ese lugar maldito. La noche me había envuelto, y un frío glacial se adhirió a mi piel como una sombra. La vieja cabaña, oculta entre los árboles susurrantes, parecía un eco de historias olvidadas. El aire estaba denso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que hacía que mi estómago se retorciera. Cuando crujieron las hojas bajo mis pies, retrocedí un segundo, mi corazón latía como un tambor en mis oídos. La puerta, desgastada y carcomida, se abrió con un quejido escalofriante, revelando la oscuridad dentro. Sin quererlo, entré. La luz de mi linterna parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada rincón parecía ocultar un secreto, y en ese silencio, un murmullo inquietante comenzó a llenar el espacio. Sentí que las paredes me observaban. Susurros, casi imperceptibles, graznaban desde la penumbra. Sal, era lo que parecía decir. Pero mis pies estaban pegados al suelo, y una fuerza desconocida me mantenía donde estaba. A cada instante, la habitación parecía encogerse, apretando mi pecho hasta que faltaba el aliento. De repente, una puerta se cerró de golpe tras de mí. Un escalofrío recorrió mi columna. No estaba solo. Las sombras se movían con una vida propia, como si tuvieran un propósito, un plan macabro. Volteé rápidamente, buscando algo, alguien, cualquier indicio de que había tomado una mala decisión. Pero todo lo que encontré fue el esencial y aplastante silencio. A medida que la tensión crecía, una voz distante llegó a mis oídos, un lamento desgarrador que helaba la sangre. Me tapé los oídos, incapaz de soportar el eco de aquel grito. Y justo cuando pensé que la calma había regresado, una figura apareció en la esquina de mi visión. Alta, oscura, con ojos que resplandecían como brasas. Mi corazón se detuvo. Estaba a un paso de mi frágil realidad, el horror me paralizó. El aire se volvió espeso, y mi mente gritaba que debía salir de allí. Pero el silencio se rompió por el eco de una risa burlona, la risa de quien sabe algo que tú no. Algo oscuro, algo que no debería ser contado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Las sombras se agitaron, extendiendo garras invisibles que parecían querer atraparme. La figura en la esquina se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco de una pesadilla que se iba materializando. Era tan delgada que sus extremidades parecían romper con cualquier ley de la naturaleza. Su rostro estaba envuelto en una penumbra palpable, pero los ojos centelleantes como carbones ardientes reflejaban un destino aterrador. Con un susurro que erizaba la piel, la entidad habló. ¿Qué buscas aquí, intruso? Su voz era un eco de ecos, hundiéndose en lo profundo de mi ser. Mi mente, embotada por el terror, intentó buscar una respuesta, pero el silencio de mis labios solo alimentaba el horror que me rodeaba. Los que entran en este lugar no salen como entraron, continuó, acercándose más a mí. La luz de mi linterna titilaba, como si estuviera luchando por mantenerse viva ante la presencia del mal que había invadido el espacio. Mi pecho se apretó ante la realización de que no podía huir. Aquí estaba atrapado, enjaulado por una oscuridad que no perdonaba. Intenté recordar las historias sobre la cabaña. Hablaban de un conjuro. Un sacrificio oscuro que una vez fue realizado para sellar un ente maligno dentro de sus paredes.
¿Acaso había sido un sacrificio exitoso? O peor aún, habría despertado algo que debería haber permanecido dormido. La idea de los antiguos rituales se deslizó en mi mente, como una serpiente acechante, y el corazón me dio un vuelco. Las sombras comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez en un tono más alto, más insistente, como si se acercaran para reclamarme. El tiempo corre, el tiempo se agota, resonaban. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mis pies, aunque fuera un pequeño paso hacia atrás. Pero cada movimiento parecía despertar la rabia de la entidad, que se detuvo en seco y llevó una mano esquelética hacia mí. No te atrevas a huir. Su voz resonó con tal fuerza que las paredes temblaron y el ecosistema del horror se sacudió. Entonces, sin previo aviso, el suelo bajo mis pies comenzó a crujir, como si estuviera a punto de tragarse todo lo que se encontrara encima. La luz de mi linterna parpadeó de nuevo y en un instante, todo se oscureció. Me vi arrastrado a la penumbra total. El frío se convirtió en desesperación. No solo estaba perdido en la oscuridad, sino que también estaba siendo devorado por la desesperación misma. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un mar de susurros de agonía. De repente, mi pie tocó algo blando y frío. Un montón de objetos en descomposición se acumulaba en el suelo, antiguas muñecas despojadas de su rostro, trozos de tela rasgados, huesos de otros que una vez fueron intrusos como yo, y entonces, una risa, profunda y resonante, llenó el espacio. Eres parte de la historia, ahora decía la textura de la voz, cada sílaba impregnada de un poder antiguo. Tu destino está sellado, como otros antes que tú. En ese momento, la luz de mi linterna se apagó completamente, empujándome al abismo de la incertidumbre. Escuché un crujido detrás de mí, el roce de algo, no, alguien moviéndose en la oscuridad. Mi instinto de supervivencia me dijo que corriese, pero mis pies estaban plantados, llenos de un terror tan abrumador que no podía reaccionar. El aire se volvió más espeso, como si estuviera tratando de asfixiarme. Cuando creí que todo estaba perdido, una voz conocida emergió de la niebla. «Ayúdame», gritó. Mis ojos se abrieron de par en par. Era la voz de mi hermana, una desesperación inimaginable destilando en su llamado. Pero, ¿por qué estaba ella aquí? ¿Era una ilusión de esta cabaña o una trampa mortuoria del ser que me amenazaba? Sin tiempo para dudar, me forcé a avanzar en su dirección, sin saber si sería la pérdida de mi alma o una última oportunidad de salvación. Cada paso era un acto de fe en la penumbra. Pero justo cuando creí que la alcanzaría, el suelo bajo me cedió, llevándome a un abismo aún más profundo. La risa continuó resonando, y en ese instante, supe que jamás saldría de allí o, tal vez, nunca debería haber entrado. El descenso fue incierto, como si las sombras mismas se burlaran de mí mientras caía. La fría bruma me envolvió, abrazando cada parte de mi ser, como si intentara conectar mi alma con el lugar que había elegido como su morada. Al final del abismo, un impacto amortiguador me recibió, no de suavidad, sino de un lodazal de memorias olvidadas y susurros apagados. Me incorporé lentamente, sintiendo el suelo húmedo y resbaladizo bajo mis manos. Cada tacto era un eco de desesperación. Un murmullo sutil jugaba en el aire, una mezcla de sueños rotos y lamentos lejanos. La penumbra continuaba, pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. La voz de mi hermana resonaba en mi mente, aunque la distancia parecía aplastarla. De repente, un fogonazo de luz cortó la oscuridad. No era la linterna, era un brillo indescriptible que danzaba a varios metros de mí. Cautivado por su fulgor, avancé con cautela, cada paso me acercaba más a su origen. El espacio se expandió en mi visión, revelando diminutas figuras que se movían en los rincones de la oscuridad. Eran sombras que parecían tener forma, como si pequeñas almas atrapadas intentaran conectarse con mi camino, pero una sensación de peligro se tejió a su alrededor. Cuando estuve más cerca del resplandor, entendí que emanaba de un círculo de sal manchado con algo carmesí. Arriba,
un altar rudimentario se alzaba con objetos extraños, un espejo roto, un cuchillo decorado con símbolos olvidados, y en el centro, un pequeño libro encuadernado en piel desgastada. Las letras doradas en su portada parecían moverse, retorciéndose ante mi mirada. Sin pensarlo, lo abrí. Las páginas estaban cubiertas con un texto en un idioma que nunca había visto, pero las imágenes que acompañaban las palabras eran lo suficientemente elocuentes: rituales, dragones de sombras, y formas humanas deformadas. Un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. Podía sentir que algo estaba vivo en esas páginas, esperando a que una mente curiosa como la mía despertara su poder. La luz que emanaba del libro palpitaba, ardiendo con fuerza, como si respondiera a mi presencia. Pero entonces, la voz de mi hermana resonó nuevamente, más fuerte que nunca, llena de angustia: ayúdame. No mires el libro. La advertencia me atravesó como un rayo, y cuando la volví a mirar, una imagen de su rostro angustiado brilló por un instante entre las sombras. Sus ojos estaban llenos de terror, y en su mirada era claro que algo se ocultaba tras su llamado desesperado. Una risa intermitente se mezcló con su grito, llena de malevolencia. Era la misma entidad, había movido una trampa, forzando mi atención hacia lo prohibido. Instintivamente, volví a cerrar el libro. Ese gesto era casi un deseo de escapar, pero la risa se intensificó y pareció resonar en cada rincón de aquel abismo: no puedes escapar tan fácilmente. La voz era ahora un torrente de furia. Tu hermana pertenece a este lugar. El sacrificio fue solo el comienzo. Ahora serás parte de la historia que se escribe aquí, profundamente arraigado en cada susurro, cada sombra. Te he estado esperando. El aire se volvió denso y comenzó a pulsar a mi alrededor. Sentí la energía que se acumulaba, una tormenta oscura detrás de mí, mientras un frío helado comenzaba a tomar forma. Forma de algo enorme, voraz, y dispuesto a devorarlo todo. Y en el clímax de mi terror, un grito desgarrador estalló, y las sombras comenzaron a tomar forma palpable, aproximándose, desenfrenadas. Sin tiempo para dudar, un instinto primario me empujó hacia el espejo roto, y entre la confusión y la desesperación, se me ocurrió algo: quizás, solo quizás, este objeto antiguo podía ofrecerme una salida. Pero justo cuando me lancé hacia él, un estruendo de viento helado chocó contra mi piel, y comprendí que el verdadero fin comenzaba. Porque no solo estaba buscando a mi hermana, estaba buscando mi propia salvación en un lugar donde las almas se perdían. Y el eco de la risa retumbaba mientras la oscuridad giraba a mi alrededor, contándome que el verdadero precio de la revelación estaba a punto de ser sometido. De lo profundo, una sombra me atrapó y, de repente, todo se tornó negro. Había cruzado el umbral de lo irreversible. Un instante de total oscuridad y silencio me envolvió. No podía moverme, ni escuchar nada más allá de un latido agónico en mi pecho. Lo único que sabía era que la sensación de asfixia, de ser observado, había intensificado su presencia, como si muchas miradas sombrías me midiesen desde las profundidades. Finalmente, la oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un paisaje que parecía un eco del mundo real, pero distorsionado y grotesco. Algunos árboles habían sido despojados de su corteza, como si la misma epidermis de la tierra hubiera sido arrancada. Otros estaban doblados, sus ramas retorcidas en formas que desafiaban la lógica. En el aire flotaban flechas de luz mortecina, tintes amarillentos que iluminaban visiones fugaces de dolor, sombras cruzando como susurros encadenados al viento. Las figuras, hasta hace un momento meramente sombra, estaban ahora más definidas. Miradas vacías y cuerpos delgados emergieron entre las sombras, multiplicándose a medida que la bruma comenzaba a disiparse. Eran rostros de personas, pero sus rasgos estaban deformados, como caricaturas de almas perdidas que se habían entregado a la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y retrocedí un paso, sintiendo el frío intenso que emanaba de este espectro de dolor. Has roto la barrera, susurró una de las figuras, la voz rasposa como el crujir de las hojas secas. Ahora eres nuestro. Tragándome la angustia,
obligué a mis pies a moverse hacia atrás, pero en un instante de desesperación, el libro que había dejado atrás parecía gritar por mi voluntad, como un amante olvidado clamando por ser retomado. Me di la vuelta, centrándome en el altar, y ahí estaba el libro, abierto, sus páginas aún vibraban, respirando amenazadoramente, como un corazón palpitante. Un gato negro se deslizó entre las sombras, saltando hacia el altar. El brillo en sus ojos dorados destellaba de una manera antinatural, y me incapacitó en su trance. Sus patas se posaron sobre la piel del libro, y al instante, las letras doradas comenzaron a danzar erráticamente, los símbolos invocando una energía oscura en el aire. La atmósfera se volvió pesada como si que el tiempo mismo se hubiera detenido, un ápice suspendido entre la vida y la muerte. El sacrificio debe continuarse, murmuré entre dientes, aunque no podía distinguir si era yo quien hablaba o la fuerza de aquel lugar la que me parloteaba. Con creciente horror, los espíritus a mi alrededor comenzaron a moverse, danzando en círculos, como un ritual frágil en busca de un nuevo ofrecimiento. La risa resonó con más fuerza, envolviendo todo a su paso en una locura colectiva. Un destello de recuerdos me asaltó, una imagen de mi hermana, encadenada pero gritando mi nombre. La lucha en su mirada ardía con el mismo poder que había deseado ver en mis propios ojos. Si sucumbía, ella lo haría también, y un nuevo terror me empujó a avanzar. Me lancé hacia el espejo roto, mi única esperanza de escapar de este mundo desquiciado. Pero la neblina se espesó, sentí que varias manos invisibles me retuvieron, tirando de mí hacia una realidad aún más oscura. La risa ahora era un clamor ensordecedor, como una multitud eufórica que celebraba mi inminente derrota. Me aferré al espejo, buscando su reflejo, un indicio de lo que había pertenecido a este mundo. Miré fijamente, y por un instante, vi a mi hermana, su rostro pálido vislumbrándose entre la imagen distorsionada ya casi fragmentada. «No te vayas», suplicó ella, y en ese instante, su voz se unió a las sombras, convirtiéndose en parte de un coro penitente. El espejo empezó a vibrar, el vidrio crujió bajo la presión de las energías enfrentadas. Con un forcejeo de desesperación, traté de romper ese espacio vacío, buscando una conexión con lo que era. Pero, pronto, sentí que el abismo se cerraba a mi alrededor, y aquellas sombras reclamaban su nuevo invitado. Un grito inhumano resonó, y las sombras se proyectaron como garras voraces, ansiosas de destrozar lo que quedaba de mí. Luchando por sostener mi cordura, grité el nombre de mi hermana al viento. Violeta. El eco fue seguido de un silencio espectral, y mientras la oscuridad me tragaba, una visión aterradora se deslizó entre el caos, la imagen de mi hermana, ahora con cuernos y ojos ardientes mirándome con desdén. «Ahora eres parte de nosotros», dijo con un tono escalofriante. Y comprendí, demasiado tarde, que el sacrificio no era mío, sino de ella. Sentí que mis pies ya no pisaban la tierra, y el espejo final se astilló con un estruendo ensordecedor. Con un último grito, la visión se desdibujó, y el abismo reclamó mi alma. La risa resonó una vez más, convirtiéndose en un eco imbatible en la negrura. El mundo se desvaneció, y comprendí que la historia del sacrificio apenas comenzaba. Un frío aún más intenso envolvió mi ser mientras me sumergía en la nada. Era como ser arrastrado por un torrente de desesperación, donde el aire se volvía más espeso, lleno de arrugas invisibles que se retorcían a mi alrededor. Inesperadamente, una voz familiar cortó el silencio, surgiendo de las sombras como un lamento. «Ayúdame», era Violeta, su voz se deslizaba entre la bruma del horror, resonando como un eco distante en mi mente. Todo en mí quería correr hacia ella, pero las sombras, voraces y anhelantes, me mantenían atrapado en su cruel abrazo. La risa de los espíritus a mi alrededor se convirtió en un coro ensordecedor, clamando por más víctimas, más almas que sacrificar. «No puedo dejarte», grité con todas mis fuerzas, intentando aferrar mis pensamientos a la realidad, pero lo único que respondía era el vacío de la oscuridad. Entonces, lo vi. Una figura emergiendo entre los volúmenes grises de dolor. Era un ser humanoide,
Su piel como cera derretida reflejaba las luces mortecinas de este mundo maldito. Su rostro carecía de rasgos, solo una mueca oscura de ansia y rencor. Se acercó, su hocico se alzó y exhaló un viento gélido que trajo consigo los susurros de una multitud condenada. Las almas lloraban su liberación, deseaban el sacrificio, y yo era el elegido. Eres perfecto, siseó la figura, sus dientes afilados brillando en la penumbra. Tu sangre alimentará a los hambrientos. Con cada palabra, la desesperación me engullía, sintiendo que un extraño poder comenzaba a atravesar mis venas, como si también me reclamaran a mí. Un impulso de lucha se encendió en mi pecho, no podía permitir que el horror se adueñara de mí, no cuando aún tenía una oportunidad de salvar a Violeta. De repente, el gato negro que había visitado el altar apareció de nuevo, atento y sabio. Con movimientos rápidos, saltó hacia mí, y sus ojos dorados brillaban con una luz intensa que iluminaba lo que había quedado de mi humanidad. En su mirada había un destello de esperanza, una chispa que parecía cortar la niebla de la desesperación. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia él. Violeta, agárrate, grité, sabiendo que lo que hacía era arriesgarme a caer aún más profundamente en su trampa. La figura sonrió, pues había percibido el cambio en mis emociones, pero pronto, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, el abismo que se había abierto se sacudía como un monstruo enojado. Las sombras comenzaron a golpearse con más violencia, y sentí las garras frías en mi piel, dispuestas a despojarme de lo poco que quedaba de mí. En ese instante de tensión, un haz de luz se proyectó desde los ojos del gato, creando un escudo de radiancia apacible que repelían las sombras. Utiliza tu miedo. Permite que te guíe, resonó en mi cabeza la voz del gato como un eco que cruzaba el vacío. Sintiendo ese impulso, como si una luz interna comenzara a encenderse, giré sobre mis talones y corrí hacia el altar, donde el libro abierto palpitaba como una agonía que esperaba ser liberada. Un grito envolvente resonó a mi alrededor, las voces sordas intentaban retenerme. Pero el poder del gato estaba en mí, me impulsó a abrir el libro y gritar su contenido en lenguas antiguas, los poderes solicitados emanando de mis labios como un conjuro desesperado. Lo que se ha perdido será reclamado, resoné con ferocidad, al mismo tiempo que reconocía las fuerzas que aún batallaban dentro de mí, pero apenas comenzaban a fluir. Las sombras gritaron de furia, horrorizadas, mientras una brecha comenzaba a formarse entre ellas, llenándose de luz. Justo cuando creía haber logrado un resquicio de salida, sentí una mano fría, más helada que la muerte, agarrar mi muñeca. La figura sin rostro había vuelto. Nunca salirás, jamás lo permitiré, susurró, y en su voz había un eco de Violeta que me llenó de terror. En ese momento crucial, un rugido de dolor reverberó a mi alrededor. El espejo se agrietó aún más, y vislumbré en sus reflejos algo desgarrador. Los ojos de Violeta se estaban enrojeciendo, su forma cambiando a la misma bestia que los espíritus adoraban. Mientras el horror comenzaba a desbordarse, comprendí que era demasiado tarde para salvarla, el sacrificio había sido irreversible. Los espíritus se agrupaban y la realidad comenzaba a distorsionarse, tragándome en un torbellino de terror y desesperanza. De repente, todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Atrapado en un limbo, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor, vi una última visión. En el centro de la oscuridad, la risa se convirtió en un grito ensordecedor y una hostilidad palpable irrumpió como un tsunami. Algo oscuro y empoderado se acercaba, y su nombre resonó en mi mente, el guardián del sacrificio. Me sentí ser arrastrado a su presencia, sintiendo que cualquier esperanza se evaporaba con cada segundo que pasaba. Y comprendí que este viaje solo estaba comenzando, mi destino y el de Violeta estaban entrelazados en osadía y traición. Todo se volvió negro, y ante mí se alzó una forma etérea, una figura antinatural de poderes inigualables. Bienvenido, dijo la voz, cada palabra temblando en mi interior, has llegado a casa. La figura etérea que se alzaba ante mí emanaba una emanación ominosa, como si la propia oscuridad se hubiera materializado en una forma corporal.
Su presencia vibraba con una energía palpable, añadiendo peso a cada instante que pasaba. Con un giro casi hipnótico, su larga sombra se contorsionó, envolviendo la sala en un crisol de angustia. La voz resonó de nuevo, clara y autoritaria, cortando la ansiedad que me consumía: estás aquí por un motivo. La sangre de tus ancestros clama al espacio. Una revelación escalofriante recorrió mi espina dorsal, y los recuerdos apenas ocultos de rituales antiguos empezaron a aflorar en mi mente, imágenes distorsionadas de sacrificios y pactos oscuros que jamás había considerado. La verdad se manifestaba abrumadora: el sacrificio no solo debía ser entre los seres hundidos en sombras, mi propia historia estaba entrelazada con estos rituales terribles. ¿Qué deseas de mí?, logré inquirir, mi voz temblorosa apenas atravesando la cortina de terror que me rodeaba. Tu pureza. Tu desesperación se convierte en un puente hacia lo que está más allá. Deja que se susciten tus temores, su aroma atrae a los perdidos. La criatura extendió su mano hacia mí, y un frío intenso me envolvió, como si la misma esencia de la muerte me tocara. Las sombras, que danzaban a su alrededor, comenzaron a cobrar vida, retorciéndose en formas grotescas, transformándose en figuras conocidas, rostros de seres queridos perdidos. Un hilo de angustia se tejió en mi corazón. No. No puedes traerlos aquí, grité, dándome cuenta de que los fantasmas de mi pasado eran los verdaderos portadores del sacrificio, movilizados por las fuerzas malignas que me acechaban. En mis venas, la mezcla de pánico y furia comenzaba a fervientemente manifestarse. La figura sonrió, infundiendo una sutil malicia. Ellos también han deseado ser liberados, dijo, tú solo eres un medio. Ofrece tu voluntad, y abriré los portales. De repente, el eco de todo lo que amaba pesaba sobre mis hombros, y su dolor era una carga casi insoportable. En ese momento, Violeta apareció de nuevo entre las sombras, transformada, su mirada ardía con una mezcla de deseo y desesperación. ¡Ayúdame! ¡Libérame!, clamó, su voz distorsionándose en un susurro melancólico, resonando en los recovecos más oscuros de mi corazón. La criatura hizo un movimiento sutil, y ante mí, la dimensión misma se rasgó, abriendo un abismo de tentaciones y terrores. Mira su destino, su futuro se labra en tus manos. Elige, y conocerás el verdadero poder. Mientras me debatía entre el deseo de salvarla y el arrepentimiento por lo que había caído, un grito desgarrador llenó el aire. De una sombra emergió un ser infernal, una amalgama de rostros agonizantes, su grito atravesando el silencio como un rayo en medio de la tormenta. Mi piel se erizó ante la visión, su forma pulsando con poder y sufrimiento. Tu lección, resonó el guardián, marcará el inicio del fin. El hueco negro que se abría ante mí pedía almas en sacrificio. La premisa de renunciar a lo que amaba un solo momento se sentía enorme al borde del abismo. Mi mundo y el de Violeta se balanceaban en una delgada línea, un tejido hecho jirones donde la luz y la oscuridad luchaban por prevalecer. No. No puedo, grité, asfixiado por una terrorífica desesperación. En ese instante, contra toda razón, me di cuenta de que no podría permitir la catástrofe que se avecinaba, y así, mientras el abismo me arrastraba, un instante decisivo se suspendió en el aire, con la luz desvaneciéndose, y la risa distorsionada de aquellos que habían sido devorados se apagó momentáneamente. Ante mí, un pequeño objeto brillaba tenuemente entre las sombras, el tamborileo de un corazón palpitante y un eco familiar. El colgante de Violeta. Con un grito de rabia incontrolada, extendí mi mano para alcanzar el colgante, y el mundo alrededor de mí pareció romperse en un cataclismo de ilusiones. El guardián se convirtió en una tormenta de furia, mientras el grito de mi corazón resonaba. La salvación está aquí, y yo lo elijo. Y justo como comencé a sentir que el poder del amor y la esperanza se apoderaba de mí, un destello deslumbrante brotó del colgante, iluminando todo a su alrededor. La realidad comenzó a retorcerse de manera peligrosa, y sentí como las sombras intentaban tragarnos una vez más. La puerta a lo desconocido se cerraba, y en medio del caos, las palabras del guardián resonaron en mi mente como un eco persistente: esto no ha terminado.
Tu sacrificio será la llave para lo que está por venir. Mientras todo se desmoronaba y caía en la oscuridad nuevamente, la única certeza era que mi camino estaba lejos de concluir, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelar su rostro. El destello del colgante se expandió a mi alrededor como un sol moribundo, y un instante se congeló en el tiempo. Pero antes de que pudiera asimilar la luz que prometía redención, la oscuridad siguió avanzando, como un tsunami que arrastra a todo a su paso. La luz del colgante no era más que una antorcha en una cueva que consume todo lo que toca. Un estremecimiento atravesó el aire mientras los gritos de las almas perdidas se intensificaban, resonando en mis oídos como una sinfonía de agonía. Cada grito cargaba el peso de la traición, del sufrimiento y de todos aquellos que alguna vez habían sido sacrificados en ese oscuro ritual. Quería cerrarme a la experiencia, pero al tocar el colgante, un vínculo férreo se formó, arrastrándome hacia una revelación indescriptible. Las sombras que antes danzaban entre ellos comenzaron a moverse hacia mí, como si sus formas nebulosas tuvieran una vida propia, adoptando rasgos de personas que había amado. Móviles, terriblemente familiares y desgarradoramente dolorosas, sus caras susurraban secretos que provocaban mi piel de gallina. Allí estaba mi abuelo, su rostro transformado en un fétido recordatorio de viejas historias, su voz entrecortada: no olvides de dónde vienes. La sangre llama a la sangre. Un escalofrío me recorrió mientras el abismo a mis pies se transformaba en un espejo negro, donde podía ver reflejada la imagen de mi vida entera, mis miedos, mis arrepentimientos y un dolor crudo que nunca había superado. La oscuridad masiva se había agazapado en cada rincón de mi ser, y en ese momento, entendí que mi sacrificio no solo afectaría a Violeta. Mi despiadado ecosistema de desequilibrios iba a herir a quienes amaba. Tu corazón es el altar, y tu voluntad, el sacrificio. Resonó la voz del guardián, como un eco fantasmagórico que reverberaba a través de mi ser. El poder que buscas solo se encuentra en la rendición. Concentré toda mi fuerza en la luz del colgante, que palpitaba como un faro en la penumbra. Si esta era la clave, debía aprender a abrazar el terror que me rodeaba. La amalgama de sombras emulsionaba entre susurros y alaridos, un coro interminable llamando, y con cada nota, las visiones de mis ancestros tomaban forma a mi alrededor. Cuando la luz del colgante pareció encontrar la respuesta en su interior, cada grito se fundió en un eco vacilante, y me sentí atrapado entre los afliccionados rostros de mi pasado, impotente ante la ironía de que ahora buscaban la redención a través de mí. Necesitaba actuar, pero el miedo y la culpa me mantenían inmóvil. Opté por desafiar la corriente de desesperación que me arrastraba, y grité con toda la fuerza que mi ser poseía hacia el guardián. No. No seré un sacrificio. Mis ancestros no serán carne de los poderes oscuros. Al pronunciar esas palabras, la oscuridad pareció estremecerse en respuesta, y el aire se volvió denso y pesado. Las sombras comenzaron a convulsionar, devorando la luz del colgante y arrastrándome hacia lo profundo de su vorágine. Este poder es tu carga y tu fortuna. No puedes escapar de tu destino, mortal. Resonó la voz del guardián, y su tono reverberaba como el acero al chocar, mientras otros gritos se sumaban a la cacofonía. Mientras me debatía en la tormenta de caos, observé cómo una sombra con aspecto humano se erguía entre las demás, su presencia contrastando la oleada de angustia. Era una figura vestida con ropajes antiguos, piel pálida y ojos brillantes como estrellas muertas, desbordando un aura de muerte y vida. Soy el eco de lo que fue una bruja, dijo, y su voz se deslizó como un canto del más allá. Tu sacrificio puede abrir un camino, pero hay algo más que perder aquí. La fuente de los poderes que deseas es tanto el destino como la maldición. Debes decidir si tu dolor es el precio que estás dispuesto a pagar. La bruja levantó su mano, y un trono de almas torturadas y ancadas al borde del abismo. Las luces de sus corazones parpadeaban, y sentí como mi alma intentaba fragmentarse ante su esplendor aterrador. El colgante en mi mano comenzó a vibrar intensamente, resonando con lo ancestral, y en mí despertó un último vestigio de poder. En un susurro, la bruja continuó: el sacrificio no debe ser solo físico,
el verdadero precio es tu conciencia. Sin poder soportar el peso de su declaración en el aire pesado, una ola de pánico me embargó. La figura de mi abuelo parecía alcanzar con su vida misma un último resquicio de luz, su rostro mostrando desesperación. No. No sigas, el precio es demasiado alto. Antes de que pudiera razonar un camino, un grito cargado de ansiedad brotó de mis labios por último de nuevo. Violeta, en esa palabra, el abismo se fragmentó, y un resplandor abrasador emergió del colgante. La ola de energía era como una tormenta liberada en su totalidad, un cataclismo que debilitaba todo sentido. Y con el resplandor, una vislumbre de esperanza brilló, revelando lo que parecía ser un nuevo portal. Las sombras gritaron y un vacío se estaba formando a mi alrededor. Descubre las verdades que no quieres conocer, fue el último eco que escuché, mientras el caos se hacía eco en la nada, y el mundo se desvanecía a mi alrededor. Cuando los relámpagos de luz y las sombras se encontraron, la única certeza fue que todo estaba por cambiar, así como mi vida entera, y lo que aguardaba al otro lado era un horror cuyo rostro aún no conocía. La luz del colgante explotó en una amalgama de destellos, como si el cielo se hubiera rasgado, y caí en un abismo que prometía tanto liberación como condena. El aire a mi alrededor se tornó etéreo, fluctuando como humo denso. No sabía si estaba dentro de una pesadilla o si había cruzado a otra dimensión. En mi piel sentía el zumbido de esas energías opresivas que intentaban invadir cada rincón de mi ser. Al aterrizar, la brillantez desapareció tan súbitamente como había comenzado. Me encontré en un bosque sombrío, entre árboles retorcidos cuyos troncos parecían susurrar reticencias olvidadas. Las hojas, casi como ojos, se mecían al ritmo de una brisa que rezumaba fragor de secretos antiguos. La penumbra era profunda, y podía sentir sombras moverse en el horizonte de mi visión. De repente, un chillido desgarrador atravesó el silencio. Giré con rapidez, y mi corazón se detuvo momentáneamente al ver una figura que se deslizaba entre las sombras, una criatura que parecía un lobo, pero sus ojos ardían con un fuego antinatural, y su pelaje era de un negro absoluto, como un abismo en sí mismo. La imagen de aquella bestia me erizó la piel, en su mirada estaba el sufrimiento de aquellos a los que había amado, el eco de sus gritos todavía resonando en mis oídos. Sin un plan claro, e impulsado por un instinto primario de supervivencia, empecé a correr. Desplazándome entre la maleza, escuché sus patas pisotear con fuerza. Su aliento pesado resonaba como una tormenta que crecía a mis espaldas. A medida que me adentraba en el bosque, me sorprendió encontrar símbolos arcanos grabados en la corteza de los árboles, marcas de un antiguo rito que me erizaba. Parecían impregnados de una magia oscura y también familiar, como si mi linaje hubiera hundido raíces en este lugar desde tiempos inmemoriales. El aire se tornó más frío, y el dolor en mi pecho se intensificó. La pérdida envolvía el entorno, y fue en ese instante que vi, en el suelo, un pequeño altar hecho de ramas y piedras. En el centro, había un recipiente de barro, cubierto de símbolos, que vibraba débilmente, como si palpitara al ritmo de un corazón perdido. Me agaché para examinarlo y noté que contenía cenizas y pequeñas ofrendas ennegrecidas. Atraído por una fuerza indescriptible, extendí la mano hacia el recipiente. En el momento en que mis dedos rozaron su superficie, una oleada de visiones me golpeó, revelando escenas de sacrificios atroces, gritos de dolor, sombras encadenadas, corrientes de sangre alimentando al bosque y una voz retumbando en mi mente: la magia requiere un precio, y aquellos que se asocian con ella quedan marcados para siempre. Para mi horror, entendí que el poder que había buscado tenía raíces en esos sacrificios, la energía que deseaba usar para salvar a Violeta, pero que también se alimentaba del sufrimiento de otros. La vida y la muerte estaban entrelazadas en estas sombras, y mis propios ancestros habían sido partícipes de esta debacle ancestral. De repente, el lobo apareció frente a mí, interponiéndose entre el altar y yo. No era simplemente un cazador, sino un guardián, un protector desgarrado por el sufrimiento. A través de sus ojos,
vi que había sido también víctima de esta espera interminable, un ciclo sin fin de dolor y sacrificio, que eliges, aulló con voz formada por ecos lejanos, y su aliento helado me hizo temblar. ¿Seguirás el camino de la sangre o lucharás por romper esta cadena? Mis pensamientos se arremolinaron en la neblina de mis emociones, y en ese instante, vi el rostro de Violeta surgiendo entre las sombras, llamándome con un grito ahogado. Esa conexión era una cuerda que me unía a la desventura hasta entonces ignorada, un espejo que reflejaba mi mayor miedo. Mientras la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, una decisión se acercaba al horizonte, un camino que podía llevar a la redención o al profundo abismo de la ruina. Antes de poder decidir, el ambiente vibró y el grito de Violeta resonó, prometiendo que el tiempo se agotaba. Despierta, resonó él. Grito tembloroso, y la oscuridad comenzó a achicar el espacio a mi alrededor. La sombra del guardián parecía estar cada vez más viva, a punto de lanzarse sobre mí. El pavor se acumuló en mi pecho cuando me di cuenta de que no solo estaba luchando por mí, sino también por aquellos que amaba, y en mi mente una imagen surgió con terrorífico brillo, un viejo espejo, cubierto de telarañas, donde reflejos ancestrales danzaban en agonía, insinuando que el verdadero sacrificio era un mero eco de una traición mayor aún. La figura del lobo se abalanzó sobre mí y todo se tornó negro. Pero mientras caía, un último eco resonó en el aire: la lección no es un destino, sino un desenlace, y antes de que las sombras me consumieran por completo, vi visiones de un futuro incierto, donde el lamento de Violeta ya no era solo un sonido, sino un grito de horror que se entrelazaba con mi destino en un lienzo de pesadillas. El abismo de oscuridad me engulló en un profundo silencio, durante el cual el terror se apoderó de mis sentidos. En aquella vasta negrura, sentí como mi cuerpo se deshacía del peso de lo físico, casi como si fuera un espíritu atrapado en la penumbra. Pero entonces, la desesperación me golpeó, y la voz de Violeta resonó, ahogada en el viento: no dejes que la oscuridad te consuma. La súplica me impulsó a abrir los ojos, aunque el nuevo mundo que se desplegó ante mí era tan ominoso como el anterior. Estaba de pie en un claro, la luna llena proyectaba luces escalofriantes, pero no era la luna familiar que conocía. Esta parecía tener un rostro distorsionado, un ojo que me observaba con mirada cruel. Alrededor, figuras etéreas danzaban la danza de la desesperanza, sombras de espíritus que parecían atormentados por cadenas invisibles que les mantenían atados a este lugar. Caminando por el claro con pasos cautelosos, noté que las cenizas del altar permanecían en mi mente, formando espirales de pensamiento que me llevaban de vuelta a la esencia de mi linaje. Susurros llenaban el aire, nombres olvidados, eco de lejanos antepasados que clamaban por ser vistos. Con cada paso, la presión en mi pecho aumentaba y cada grito de las sombras se sentía como un puñal atravesando mi alma. Ante mí, un árbol inmenso y retorcido emergió del suelo, su tronco estaba surcado por cicatrices que parecían palpitantes. En la corteza, símbolos arcanos ardían con una luz tenue, tan interminable como el tiempo. Existía en su interior un recuerdo de lo que habían sido los sacrificios, un testimonio de la condena a la que me enfrentaba. La criatura que había estado a mi lado, el lobo, apareció una vez más, esta vez con una mirada profunda, penetrante, como si intentara rasgar mi realidad. Las sombras se alimentan de tu incertidumbre, dijo con voz grave, resonando en mi mente. El camino no solo es tu elección, sino que está determinado por las acciones de aquellos que te precedieron. Aquí, no solo hay pasado, también hay futuro. A lo que te aferres, te definirá. Sin embargo, no estaba solo en este lugar. A la distancia, seres nebulosos comenzaron a materializarse, figuras que se asemejaban a mis seres queridos, pero sus rasgos estaban distorsionados, la agonía surgiendo de sus ojos. Violeta se encontraba entre ellos, su imagen rota balanceándose entre la esperanza y la desesperación. Ayúdame, imploró, pero su voz se fragmentaba en un eco desgarrador. No te dejes llevar por su sombra. Cada palabra parecía estar impregnada de una esencia oscura. El lobo se abalanzó hacia ella, pero yo extendí mi mano en un intento de detenerlo, gritándole que no.
Mientras tanto, la niebla se dispersaba y otros rostros comenzaron a aparecer, algunos familiares, otros completamente desconocidos, cada uno con un sufrimiento grabado en su ser. Mi mente se vio invadida por visiones de todo lo que había significado para mí este sacrificio, cada una de las decisiones que había tomado, cada vida que había rogado por ser salvada, cada grito que resonaba en mi conciencia. Una revelación aterradora se alzó en mi interior. Estos seres podían ser liberados, pero eso significaba aceptar un oscuro legado. Justo cuando las sombras comenzaron a acercarse, sintiendo su fría respiración sobre mi piel, entendí que el sacrificio requería algo más que una lección. Requería una entrega total, un desprendimiento de mi ser, y con ese pensamiento, la angustia se convirtió en claridad. La luna comenzó a brillar intensamente, y sentí que el vínculo espiritual entre el lobo y yo se fortificaba, uniendo nuestras voluntades en un mismo destino. Con este poder renovado, grité, no seré parte de su legado. Pero con cada palabra, una figura surgió del suelo, descarnada y retorcida. Era una sombra de mis propios ancestros, dispuesta a devorar mi voluntad. Estaba rodeado de ecos, de cadenas, de un festival de agonía, y su mirada centelleante grabó un mensaje: el dolor nunca se extinguirá, siempre existirá una paz oscura esperando ser reclamado. El susurro de las sombras se intensificó, entré en una lucha interna desgarradora y en un último intento de liberar a las almas atrapadas. Fue entonces cuando un oscuro rayo atravesó la noche. La tormenta se desató, y el bosque comenzó a cobrar vida, árboles resonando y ramas trenzándose como brazos que intentaban capturarme. Antes de que pudiera reaccionar, el viento aulló en torno a mí y el espíritu de Violeta pareció fusionarse con la neblina, extendiendo sus manos hacia mí. «Rompe el ciclo», gritó con todos sus seres. Pero la sombra ancestral se abalanzó, gritando su impotencia. El claro se vio atrapado en una vorágine de luz y oscuridad, y cuando creí que me elevaría en un acto de liberación, todo estalló en un clamor abrumador. La tierra tembló a mis pies, estaba al borde del abismo nuevamente. Y cuando el silencio reinó, de repente, el rostro de Violeta ya no se encontraba entre las sombras. La angustia en mi pecho se transformó en horror. Una figura, amada y perdida, había tenido que pagar el precio. ¿Qué me quedaba por hacer? La elección se había tornado irreversible. Con el corazón helado, me di cuenta de que no solo luchaba por Violeta, había desatado una tormenta cuya magnitud no comprendía. ¿Qué es lo que verdaderamente has liberado, hijo de la oscuridad?, resonó el eco de un chasquido en el aire. Y, mientras el bosque crujía a mi alrededor, no pude evitar pensar que tal vez el mismo infierno esperó por este momento, y con un escalofrío, comprendí que el horror apenas comenzaba. El viento aullaba entre los árboles como un lamento olvidado, mientras el claro, ahora dividido en un campo de ruinas y sombras, me rodeaba. La agonía de no haber podido rescatar a Violeta se colaba en mi pecho como un veneno, y aún así, los ecos de aquellas almas atrapadas resonaban en mi cabeza, demandando su liberación. Aprendí de la manera más dura que el sacrificio no solo existía en este plano, me había seguido desde la raíz de mi linaje, arrastrándome a un horror que no solo absorbía vidas, sino que se alimentaba de mi mismo ser. Erigiendo un altar de mis propias dudas y miedos, miré hacia el altar en el centro del claro, el grotesco suministro de cenizas y ofrendas que alimentaba las sombras. El gato negro, este indiscutible guardián de la verdad, apareció una vez más entre las sombras, sus ojos brillando como faros en un mar de oscuridad. Las puertas han sido abiertas, y la verdad es un pasaje que pocos pueden cruzar sin perderse, susurró. Su voz tenía un peso familiar, llevando la sensación de responsabilidades ancestrales y el ácido sabor de la culpa. Con cada palabra resonando en mi mente, la figura de Violeta se materializó nuevamente, pero esta vez, su forma yacía rodeada de una aura siniestra, como si la esencia de la oscuridad hubiera encontrado una manera de fusionarse con ella. «Ayúdame, o muere intentando», gritó, sus ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y una sed insaciable por la energía que la alimentaba. Era una trampa.
La oscuridad había transformado a mi hermana en un arco de espejos retorcidos, robando partes de su alma para alimentar su inanición eterna. ¿Eres capaz de sacrificarte una vez más?, me preguntó el gato, tragando mi tristeza con sus ojos. ¿Tu vida a cambio de la suya, o te hundirás acompañándola hacia el abismo? La elección es tuya, no era solo una opción. Era un dilema que golpeaba mi conciencia con la fuerza de un trueno desatado. Sintiendo el frío en mis huesos, la desesperación se apoderó de mí como una sombra que se alza en la penumbra. La respuesta se balanceaba entre el amor y la traición. Pero cuando miré a la figura de Violeta, vi lo que había empezado como un faro de esperanza, ahora un remanso de horror, oscuro y retorcido. Su sacrificio ya ha sido reclamado. Resonó la voz del guardián del sacrificio, apareciendo ante mí como una tormenta que podría arrasar con todo. Entrégate a la oscuridad y todo lo que has perdido se te devolverá, pero en el reino que hemos creado, serás como nosotros. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era una promesa, sino un pacto de dolor que debía ser firmado con sangre. Mi mente se llenó de visiones desgarradoras, cada cara que había perdido, cada llanto que había resonado, se convirtiendo en cadenas que me responsables. No puedo ser parte de esto, lloré, arrodillándome en el altar, la impotencia tragándome como una ola de desesperación. Pero era demasiado tarde para cualquier intento de resistencia. Las sombras danzantes se agolpaban, taladrando a través de mi voluntad mientras el gato me observaba, su mirada ahora mezcla de reconocimiento y pesar. El sacrificio exige su retribución, a veces doble. Con las sombras formando un torbellino a mi alrededor, sentí una energía familiar y poderosa fluir desde las raíces de mi ser, una conexión ancestral que nunca pensé que tuviera, un eco de aquellos que habían caminado el mismo sendero. La verdad, la terrible verdad, era que no solo luchaba por Violeta, sino que esta batalla sería la culminación de una historia que había comenzado mucho antes que yo. Soy el sacrificio, grité, dejando que el miedo fluyera a través de mí y se convirtiendo en rabia. Mi vida pertenece a mi historia, no a la oscuridad que intenta reclamarnos. Inmediatamente, una explosión de luz surgió del colgante que aún pendía de mi cuello, pulsando con una fuerza certera que reverberó entre los árboles. Sentí cómo la luz repelía esas sombras que parecían querer devorarme. Comprendí que mi elección cambiaría todo. A medida que la conexión entre mí y el entorno se intensificaba, un grito se desató desde mi interior, una liberación que retumbaría a través de generaciones, pero antes de que pudiera entender las implicaciones, un giro aterrador se ofreció. Vieron lo que yo nunca había anticipado. Desde el centro del claro, una nueva figura emergió, una figura familiar cuyos ojos tenían un destello sangriento y una mirada llena de traición e impotencia. Era Violeta, no en sufrimiento, sino en su nueva forma. Con su cuerpo convertido en un mar de sombras y ojos de acero, sonrió. Lo que es mío no será reclamado por ti, resonó con una voz unificada que arrolló mis sentidos. La revelación de que la oscuridad nunca se extinguiría sino que continuaría aferrándose a lo que una vez amé. Ahora formaba parte del ritual, un ciclo del que nunca podría escapar. Mientras ella se abalanzaba hacia mí, debilitando cada certeza de mi ser, comprendí que no hay finales, solo ciclos. Este horror no habría terminado, la maldición vivía en el eco de su risa, y la historia de nuestra tragedia sería contada una y otra vez. Ella era ahora el precio del sacrificio, el proceso había comenzado, y yo, su nuevo portador, estaba destinado a ser atrapado en esta historia interminable. Cuando se abalanzó, nuestras realidades se entrelazaron, y el mundo que creía que era mi hogar se desvaneció. En un grito ahogado, la oscuridad me tragó de nuevo, pero una última línea resonó en mi mente, y cuando el ciclo se cierre, será nuestra historia la que clame por ser recordada, pues el sacrificio nunca queda sin dueño.